Hola compañeros, muy buenas noches. Pues hemos venido realizando un trabajo muy importante a través de nuestras empresas y pues yo creo que el día de hoy podemos llegar a unas conclusiones con las cuales podemos aportarle a nuestros compañeros sobre este trabajo tan importante que hemos venido realizando a través del comportamiento organizacional. Les doy la bienvenida a esta charla y me presento. Mi nombre es Diana Cecilia Oquendo, me encuentro ubicada en la ciudad de Neiva, soy psicóloga de profesión y estoy trabajando en estos momentos en el área de talento humano. Invito a mis compañeros para que se presenten. Buenas noches para todos. Gracias, Diana. Mi nombre es Alison Daniela Cáceres. Soy administradora de empresas de profesión. Actualmente vivo en la ciudad de Bucaramanga y trabajo para la alcaldía de Bucaramanga, específicamente en la Secretaría de Educación. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lady Paola Mancipe Castro. Yo soy trabajadora social, trabajo en el sector público, en la gobernación de Cundinamarca, con adulto mayor. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Juliet Estrada Garcés. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy trabajando con el grupo Supergiros y vivo en la ciudad de Yopal Casanare. Bueno, buenas noches para todos, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Aguirre, eh, soy de profesión de administración en seguridad y salud en el trabajo, vivo en la ciudad de Medellín y trabajo en la parte de la hotelería y en la parte clínica. Muy interesante tu presentación, Andrés. Me gustaría, por ejemplo, saber qué características crees tú que distinguen a un grupo de un equipo de trabajo, ya que estamos hablando del tema. Dani, mira, esa es una pregunta súper interesante. En este tiempo se habla mucho de eso, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal. Hoy nos vamos a enfocar mucho algo que dice Stephen Robin acerca de esto, que es el equipo de trabajo y que es un grupo, ¿cierto? Y más que hablar, porque ya lo conocemos, es que un grupo de trabajo a nivel de manera individual, pues se esfuerzan para ejercer un resultado, pero a nivel de equipo de trabajo siempre hay un líder que va fortaleciendo las habilidades de todos sus integrantes, ¿cierto? Se habla a nivel de liderazgo, de integración de competencias y de habilidades blandas y de resultados que los lleven a ellos a escalar un poco más, ¿cierto? El grupo siempre va a ir en son de jerarquía, va a ir en busca de jerarquía, siempre esa connotación de tener una persona siempre encima de ellos y que nosotros le llamamos como el miedo, ¿cierto? Llamarle como esa persona que está encima de nosotros y que no podemos como, ¿será que le puedo dar recomendaciones? ¿Será que le puedo dar sugerencias? ¿Será que puedo aportar algo? En lo contrario del equipo de trabajo. El líder siempre hace reuniones constantes, el líder siempre va en busca de un crecimiento laboral y personal de sus integrantes, el líder siempre dice, lo logramos, no lo logré, podemos alcanzar esta meta juntos, los escucha, los inspira. Entonces, al hablar de esto, obviamente podemos ver de que en las organizaciones de cada uno de nosotros o en la que cada uno se enfoca, pues podemos ver estos dos tipos. ¿Y cuál es la diferencia general de estas características? El resultado final. Vemos gente que lleva cantidad de años en las organizaciones porque trabaja en un equipo de trabajo, valga la redundancia. Pero también vemos gente que trabaja en un grupo y realmente hay rotación y realmente la gente se aburre, se va. Entonces es súper importante que entendamos que desde nuestra experiencia, pues tenemos que llevar los equipos de trabajo a las organizaciones, dejar esos grupos a un lado e integrar gente que más que nos tengan miedo, seamos de inspiración para ellos. Yo creo que es algo súper importante y que nosotros tenemos que transmitirlo, llevarlo, apasionarnos por esto, para que obviamente podamos entender el por qué debemos de ejercer equipos de trabajo. Okay. Súper, súper eso. Pues, Dianita, yo te quisiera hacer una pregunta, así como flash. ¿Tú qué consideras cómo serían los elementos de un proceso de formación en el desarrollo de un grupo? O sea, los grupos, ¿cómo se desarrollarían en ese proceso de formación? Bueno, pues Lady, la verdad, dentro de nuestra empresa lo que tratamos de trabajar mucho
es la forma de relacionamiento dentro de los compañeros, llevando a que el trabajo sea de manera más efectiva y teniendo algunos aspectos muy importantes en este momento como acordes a la necesidad que nosotros tenemos del servicio que prestamos. Entonces, uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta es la formación. O sea, procuramos que las capacitaciones coincidan con el objetivo y el logro que queremos alcanzar durante nuestro proceso de crecimiento. Tratamos de que cuando se presentan dificultades, esto se socialice con las personas implicadas y generando una confianza sobre cada uno de los procesos, buscando siempre la solución y no generando conflictos. También buscamos que dentro de los procesos que nosotros tenemos, no solamente sea la persona que es líder, participe para dar unas órdenes o simplemente para direccionar el grupo. También escuchamos mucho los aportes que dan los colaboradores, pues porque al fin y al cabo son ellos los que interactúan a la final con los clientes. Y también tenemos muy presente de evaluar el desempeño que cada uno realiza. ¿Por qué? Porque es que al evaluar ese desempeño a nosotros nos va a permitir tener en cuenta que si la persona no está cumpliendo con el rol, no siempre es porque la persona no esté capacitada, sino que muchas veces puede estar faltándole los elementos necesarios para trabajar con esto. Adicional a eso, nosotros tenemos que tener también siempre que se evalúe, que se genere un aspecto importante dentro de un proceso, evaluar si nos está sirviendo, a qué nos está llevando y qué punto importante podemos tener de mejora o simplemente decir, sí, lo que hicimos de cambio, lo que mejoramos o los aspectos con los cuales estamos trabajando nos están llevando al logro del objetivo. Entonces, esto ha sido muy importante a la hora de mirar los procesos de formación. Por ejemplo, si nosotros integramos todo lo que es el proceso de capacitación, teniendo en cuenta el logro de los objetivos y invitando a las personas para que crezcan dentro de la empresa, yo sé que la gente se motiva para que más adelante ellos vean, no metieron a alguien nuevo, no motivaron a que sea una, un ingreso de personal externo, sino que nos están viendo a nosotros el potencial y nos están permitiendo crecer, invitando también a que la empresa haga parte de esa formación. Entonces, considero que eso es una de las cosas importantes para tener en cuenta a la hora de tener presente los procesos de formación de un grupo. Súper, Diana. Lo que tú nos indicas es algo súper importante. Todos esos planes de acción y todo eso, y todas esas ideas, estrategias que forman parte de la organización. Pero qué bueno que nosotros, aparte de esas acciones, podamos como definir un poquito cómo influye en la construcción o en el deterioro de los colaboradores en el clima laboral. Cómo al hacer todo esto puede o construir o puede deteriorar, hay que decirlo, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarle a Lady que ella nos pueda ampliar un poquitico de esto. ¿Cómo influye toda esa carrera que hacemos todos los Claro. días, capacitaciones, formaciones y demás? ¿Cómo influye en eso, Lady? Cuéntanos un poquitico. Bueno, principalmente tenemos que hablar mucho del clima laboral y organizacional. En este sentido, la construcción para un equipo de trabajo siempre tiene que ser eh, perceptivo, con actividades motivacionales y con las relaciones sociales tienen que ser demasiado didácticas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los equipos como tal de trabajo se baja la calidad es por la percepción que ellos tienen frente a un equipo de trabajo. Entonces, muchas de las veces podemos decir que hay un paradigma del comportamiento organizacional. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a nuestros compañeros o enfrentar a nuestros compañeros diciendo que hay un clima laboral excelente cuando no lo hay? ¿Sí? Cuando cubrimos eso en plena entrevista de trabajo. Por lo general, pues en la organización en la que yo estoy laborando actualmente, manejamos el paradigma humanista. En este lo compartimos más que todo con las organizaciones y tenemos mucho en común con Chevinato de 2022, que afirma que las organizaciones
dependen de las personas para alcanzar un objetivo y las personas dependen de las organizaciones para alcanzar los suyos. O sea que sin personas no hay organizaciones y pues obviamente las organizaciones son las que mantienen todo el proceso lineal para que nosotros como personas innatas podamos tener pues un surgimiento. Lady, la verdad considero que, como decías, dentro de los paradigmas que ustedes trabajan o que se han evidenciado, podemos ver que no solamente es los compañeros quienes hacen parte del proceso, porque pues tenemos en cuenta que desde las gerencias, los líderes, se forman los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que deben de motivar para poder llevar a cabo todo este tipo de desarrollo y así fomentar el trabajo en equipo. Muchas gracias por tu aporte. Pues considero también que dentro de este proceso no solamente está el trabajo, sino que también nosotros generamos como responsabilidades. Y me gustaría saber, Dani, dentro de su enfoque de su empresa, de qué manera manejan el proceso de responsabilidad personal y de qué forma se ve reflejada la toma de esas decisiones dentro de tu organización. Bueno, Dianita, entonces te cuento, yo considero que la responsabilidad personal se ve reflejada en las decisiones que tomamos todos los días en el trabajo, ¿sí? Porque cuando una persona es responsable, piensa antes de actuar y analiza cómo sus decisiones afectan a los demás, es decir, a sus compañeros y también a la organización. Eh, no, en mi área laboral, por ejemplo, este tema afecta mucho por el hecho de que hay mucha rotación de personal. Entonces la gente no es muy comprometida, sino que es más bien baja el tema de la responsabilidad, ¿sí? Porque digamos que hay como un chute de responsabilidad de que eso no me corresponde, de que yo no alcanzo a hacer esto, de que, por ejemplo, hablamos del tema de contratistas, entonces yo soy contratista, yo no soy responsable por esto, yo no sé cómo hacer esto, o sea, es constantemente como ese choque, ¿sí? Entonces, como que esa parte, por lo menos en mi área, está muy débil, ¿sí? Tenemos en cuenta que una persona responsable asume las consecuencias de sus acciones, de las decisiones que toma, pero también una persona responsable actúa con ética. Entonces, pues eso ayuda a que los procesos funcionen mejor y a que exista más confianza dentro del equipo de trabajo. Excelente. Gracias, Dani, por aclararnos desde tu punto de vista cómo manejan estos aspectos. Ay, No sé si Erika, de lo que hemos aportado, tiene alguna duda, alguna pregunta que nos pueda de pronto compartir o que te Eh, queramos aclarar. Pues has visto que hemos trabajado como bastantes aspectos dentro de la empresa. sí, claro que sí. Pues muy interesante. De igual forma es también importante conocer pues cómo es el desarrollo en las diferentes organizaciones. Me gustaría preguntarle a Daniela, de pronto, ¿cómo cree que influye la responsabilidad personal? Estábamos hablando un poquitico acerca de cómo influye la responsabilidad directamente en la percepción de los demás, del clima laboral. O sea, cómo lo que yo hago influye en la vida de otros, ¿cierto? Sabemos que directa o indirectamente nuestras acciones pueden generar una influencia en los demás. Si yo lo sí, hago bien, pues voy a generar un impacto, pero si lo hago mal Ujú. también lo hago, ¿cierto? Dani Sí, claro. y Diana, ¿cómo nos podrían generar con ejemplos esto que yo les estoy preguntando? ¿Cómo puede generar influencia en lo que yo hago bien o en lo que yo hago mal? Pues, André, la verdad, y Erika, nosotros hemos trabajado mucho lo que es enfocar a los colaboradores en el compromiso, en el sentido de pertenencia, en la confianza que nosotros les tenemos que dar a ellos a la hora de que ellos se hagan responsables de sus actividades. Porque si bien sabemos que cuando tú haces un ingreso de personal, lo primero que le hablas al personal es sobre su misión y su visión, Ujú. hacia dónde queremos llevar nuestra empresa. Entonces, ahí que actúa la responsabilidad directa
de que la persona se empodere de lo que estamos haciendo. Y lo que hemos venido hablando de pronto en las clases y en los trabajos, no solamente es el hecho de tener una persona por tenerla, sino porque se sienta a gusto, porque esté cumpliendo con sus tareas, porque el espacio donde labora no solamente es pensando en lo económico, sino que a él también se le ve reflejado en su manera, sean en capacitaciones, en mejora salarial, en actividades empresariales, donde a él, la verdad, él se siente a gusto con estos procesos, cuando se respeta a sus compañeros y se mantiene una actitud positiva ante todo lo que se le genera. Lo contrario pasa cuando una persona no tiene responsabilidad, cuando no a todo le encuentra un problema y genera un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros actuamos con responsabilidad frente a las tareas y al trabajo que se nos es asignado y cumplimos los roles que nos asignan, porque tenemos que ser claros, dentro de una empresa todo es un engranaje. Si yo hago bien, yo puedo cumplir las tareas bien y puedo designarlas. Cuando yo no cumplo, entonces ahí es donde generan los conflictos con los compañeros, el incumplimiento de los trabajos, nada sale bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un clima laboral que no va a llevar a buenos resultados. Y de ahí radica la rotación del personal. Entonces, considero que esos son aspectos muy importantes que fortalecen el respeto y la confianza de trabajo en equipo, llevando a la organización al logro de los objetivos. Desde mi punto de vista, considero que es uno de los aspectos más importantes. Daniela, creo que ella también tiene aspectos importantes para resaltar dentro de este aspecto de la responsabilidad. Así es, Diana, tú estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Quiero agregar que muchas veces se cree que el clima laboral depende únicamente de los jefes o como tal de la empresa, pero la realidad es que cada persona, es decir, cada trabajador, cada colaborador aporta para construir ese clima laboral, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que tú decías, cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, y bien sabemos y lo acabas de decir, que la empresa es un engranaje que se va complementando, y digamos que nosotros aportamos desde nuestra parte esa responsabilidad para que nuestras tareas se encuentren hechas a tiempo, respetamos el tiempo de nuestros compañeros, entonces se va a generar un ambiente positivo, lo que tú decías, de confianza, ¿sí? Entonces, considero que eso influye mucho, considero que fortalece la confianza en el equipo de trabajo. em, También facilita la comunicación, disminuye los conflictos, porque si tú cumples y eso a mí me favorece, pues eso va a generar como ese ambiente de positivismo, de colaboración, ¿sí? Eso para complementarte. Súper, Dani. Muchas gracias y a Diana por ese enfoque. Obviamente se nota lo que ustedes hacen, ¿cierto? Eso es lo más interesante, Mm. que lo han vivido y lo que uno vive pues tiene toda la facultad de expresarlo. Y obviamente pues como queremos como concluir este espacio, ¿cierto? De mucha enseñanza, de una experiencia muy, muy, muy bonita. Y queremos obviamente que Erika nos ayude con una conclusión acerca de lo que hemos hablado en este momento. Bueno, sí, no, después de escuchar como los diferentes contextos, eh, creo que es muy importante que se tenga como en cuenta que uno de los factores más importantes o claves en las organizaciones, pues es el factor humano, el recurso humano, ¿no? De ello parte pues todo el avance y el alcance de los diferentes objetivos que la organización estratégicamente pues se fije. Obviamente, pues dentro de toda la intervención que se realizó, queda muy claro la importancia de más que trabajar en grupo, trabajar en equipo, pues porque es mucho más dinámico, hay una comunicación mucho más efectiva y hay una mejora continua y un avance para llegar a alcanzar los logros y metas que estratégicamente pues se hayan fijado. Es demasiado importante en las organizaciones todo el tema del clima laboral. Hoy por hoy el riesgo psicosocial está súper alto, es uno de los riesgos a Mm. los cuales pues se les está trabajando cada vez más en todas las organizaciones a través de diferentes estrategias, a través de diferentes dinámicas y aún así es algo que está muy presente. ¿Por qué? Por las dinámicas de trabajo, por las relaciones interpersonales,
de pronto por las condiciones en las cuales o bajo las cuales pues se tienen que desarrollar las diferentes actividades. Entonces, todo lo que se mencionaba acerca del clima laboral, de cómo nosotros o cómo el grupo debe relacionarse, pues es muy importante. Todo el tema de la comunicación, que todo sea como enmarcado en el respeto, en una actitud positiva, todo esto pues lleva a que se genere dentro de toda organización o dentro de todas las empresas pues una cultura mucho más empática con las actividades que se presentan y que desarrollan los diferentes procesos, porque pues realmente las conductas o acciones que cada individuo, cada colaborador realiza a diario que se convierten en algo cotidiano, sí impactan de manera directa pues en el comportamiento y en el clima de la organización, en el clima laboral. Entonces, cuando tenemos colaboradores que siempre actúan de manera positiva, de manera creativa, que siempre están proponiendo, que siempre están de pronto llevando sus ideas de manera respetuosa, comunicándolas, informándolas de manera efectiva, pues es mucho más fácil que los equipos se complementen y que se llegue al logro de los objetivos. Lo contrario a donde de pronto la comunicación no fluye, donde de pronto el estilo de liderazgo tampoco es el mejor, porque pues todo esto tiene que ir acompañado de un estilo de liderazgo adecuado a cada una de las organizaciones y también pues contemplándose a qué se dedica cada organización, ¿no? Porque pues aquí en este contexto pues tenemos diferentes tipos de organizaciones y todas operan y su desarrollo es de manera diferente. Cada colaborador pues opta un comportamiento de acuerdo a las necesidades que también se van desarrollando diariamente en sus cotidianidad de trabajo. Entonces, es muy importante que sí se trabaje mucho lo que mencionaba Diana, el tema de la formación, el tema de la capacitación. Todo esto va generando que los colaboradores cada vez pues seamos mucho más conscientes y sensibles en la importancia de propender siempre un buen ambiente laboral, un buen clima laboral en la organización. Y todo esto aquí apunta a que nos va a dar de resultado, pues que la organización tenga colaboradores que sean mucho más comprometidos, que estén motivados, que estén satisfechos con las actividades que desarrollan, que sean mucho más productivos y pues de esta manera la empresa o la organización pueda ser mucho más sostenible en el tiempo, pueda ser mucho más competitiva, mucho más reconocida porque si se tienen colaboradores que trabajan satisfechos o que trabajan motivados, muy seguramente los resultados siempre van a ser mucho más positivos, agradables y van a beneficiar no solamente a la organización, sino también al colaborador. Ahí se va a disminuir la rotación de personal, vamos a tener más personal que quiere quedarse en la organización y no que por el contrario quiere irse. Y los que de pronto la abandonen, pues siempre van a tener una percepción muy agradable de todo lo que se aprendió y cómo se convivió en la organización. Entonces, son como los pasos claves para que las organizaciones puedan llegar a alcanzar una mejora continua, un reconocimiento y tener colaboradores que estén muy satisfechos, muy motivados y que sean altamente productivos, creo yo. Gracias Gracias, Erika. por esa Andrés, conclusión. si nos damos de cuenta, cada uno de los aportes de las preguntas que nosotros acabamos de hacer es el resumen del uso de los paradigmas dentro de las organizaciones. Es el enfoque que se utiliza en las organizaciones con el fin de comprender y gestionar las conductas de los trabajadores, buscando lograr los objetivos y mejorando el ambiente laboral de manera positiva. Esos son los paradigmas, lo que hemos venido hablando en este momento, cada uno de esos aspectos. Total, Diana, no pudiste haber cerrado de la mejor manera con lo que dice Erika. Y bueno, agradecerles a ustedes por este espacio tan enriquecedor. Y obviamente agradecerles a las personas que tomaron el tiempo de escucharnos, de retroalimentarlo, de crear una información nueva. Y obviamente para nosotros es un placer hablar de lo que pues, investigamos, estudiamos y vivimos. Entonces, muchas gracias para todas. Muchas Muchas gracias. gracias, Andrés. Gracias a todos. Que estén muy bien. Igualmente.